algunas cositas. Bueno, mi campo de trabajo particularmente tiene que ver con las imágenes pornográficas, así que me voy a detener un poco a pensar esta idea de lo pornográfico y después voy a pasar a revisar las conexiones que hay entre las fantasías animadas. Voy a revisar algunas cosas como de animación para adultos y también voy a pasar a revisar algunas producciones hechas especialmente por fans. Bueno, lo primero que me interesa pensar en esta presentación son las relaciones complicadas que existen entre el sexo y la realidad, ¿no? Porque, bueno, como dice más arriba, generalmente cuando pensamos en el sexo, o sea, y de hecho cuando pensamos en la noción de lo pornográfico, aparece como esta idea de aquello que viene a aparecer o a irrumpir como una especie de desborde. Esta idea de lo pornográfico siendo demasiado directo, demasiado gráfico, demasiado explícito. Dentro de las economías de la representación, lo pornográfico aparece como aquello que nos toca demasiado de cerca en el cuerpo. Por eso siempre también ocupa como este lugar tan marginal, o sea, dentro de la historia cultural de los objetos, como que la pornografía es aquello que nos roza demasiado de cerca. Entonces hay como una idea de lo pornográfico siendo demasiado de la representación, que un poco se viene a reflejar en la noción de lo obsceno. O sea, etimológicamente obsceno es aquello que está fuera de escena, aquello que debería estar fuera de escena, pero que de alguna manera viene a irrumpir y nos afecta. Me interesa mucho pensar como esta idea de lo explícito, del demasiado de la representación que implica, por ejemplo, el sexo y la pornografía, y también a su vez pensar como otra dimensión que tiene que ver con lo sexual, que es esta idea de que existe como una especie de noción como de un verosímil sexual que se ha ido jugando a lo largo de la historia. Sobre todo esta idea ha sido construida muy fuertemente por el discurso psicoanalítico, ¿no? Esta idea de, bueno, de qué significa tener sexo de verdad. Cuando pensamos en el sexo, por ejemplo, pensamos en una experiencia temporal y narrativa, hasta incluso que puede pensarse de acuerdo a una estructura narrativa. Pensamos en un comienzo, pensamos en un desarrollo, pensamos en un desenlace. A su vez, cuando pensamos en el sexo, pensamos en justamente un juego particular de relaciones entre sujetos y objetos que están ahí, que son materiales. Pensamos, se viene a jugar mucho esta idea de lo supermaterial en relación al sexo. Y también la idea de que el fin último del sexo, o sea, esto tiene mucho que ver con el discurso psicoanalítico y sexológico, esta idea del sexo vinculado a la economía de satisfacción y consumación. Esta idea de que, bueno, de que a lo largo de todo este recorrido hay como una sensación que se va intensificando, que va creciendo y cuya finalidad última es la descarga. Entonces está esta idea, o viene a aparecer esta idea de que la finalidad última del sexo tiene que ver con una economía de satisfacción, ¿no? Con algo que crece y que de alguna manera tiene que descargarse. Esta es una noción, digamos, acá puse más abajo, que es una noción, digamos, racional, lógico-racional del placer. En relación a todo esto es que me interesa como introducir unos ciertos cuestionamientos. Después, bueno, rápidamente voy a pasar a pensar como esta dicotomía falaz entre lo erótico y lo pornográfico, que me interesa como de alguna manera desestabilizar un poco, porque la verdad que es una contraposición, o sea, que se basa en convenciones culturales, históricas, muy fuertemente ligadas a ideas de clase, a ideas de buen gusto, como esta idea de que lo erótico de alguna manera es aquello como que sugiere, que no muestra, y el sexo es como lo pone directo sobre la mesa. Y me interesaba un poco este giro que le da a esta diferenciación la actriz porno Gloria Leonard, que dice la diferencia entre pornografía y
genera en última instancia la iluminación. O sea, básicamente tiene que ver con códigos estéticos, con una fuerte, digamos, muy sesgados en relación a las nociones clasistas de buen gusto. Porque también se puede pensar, por ejemplo, que, no sé, hay un montón de materiales que uno podría pensar en primera instancia que corresponden al terreno de lo erótico, o hasta incluso que uno podría pensar, esto no entiendo qué tiene de erótico, pero que para muchas personas, para muchos sujetos, es profundamente pornográfico. Como por ejemplo, si vemos un montón de porno fetichista, de la goma, o de lo que vemos son como superficies y capas de materiales sobre cuerpos, y una persona, digamos, que no entiende ese fetiche diría, bueno, ¿dónde está lo pornográfico? Pero para algunas personas que somos cultores de ese fetiche, como la imagen de la goma en primer plano, la textura, el brillo, el ruido, o sea, constituyen elementos directamente pornográficos que estimulan nuestra imaginación. Un poco para hacer esa aclaración justamente de que no creo en tal distinción entre lo erótico y lo pornográfico. También esta distinción, bueno, no se ve muy bien acá allí, pero también viene a abonar como una distribución generalizada de la experiencia sexual, en donde generalmente el deseo femenino se iguala con una narrativa más bien erótica, más bien ligada a la sugestión, a la demora, también a cierta idea como más platónica, romántica, y la idea de que la sexualidad masculina es más directa, más brutal, más agresiva. Bueno, son todas nociones culturales que hay, o sea, ya hace tiempo que vienen siendo cuestionadas, pero que nunca está de más volver a cuestionar. ¿Qué me interesa a mí pensar en esta presentación? Las relaciones entre el sexo y la fantasía. Pasamos de pensar este vínculo entre la idea del sexo y la realidad a empezar a meter otros elementos. Entonces yo ahí hablo de fantasías sexuales, hablo de sadomasoquismo, hablo de fetichismo, hablo de creaciones de la mente, de excesos de la imaginación, de prácticas, de conocimientos, de sociabilidades, de artefactos narrativos y consumos eróticos que ignoran, desvirtúan o interfieren con la norma autoritaria de la economía de la satisfacción. ¿Qué sucede con este tipo de experiencias? Que inmediatamente, y de hecho según los manuales psicosexológicos, muchas de estas experiencias corresponden a estadios no desarrollados de sexualidad, o se los vincula a formas como inmaduras o imperfectas de sexualidad, como generalmente se pone dentro de la pirámide de valoración sexual, como que aparece el coito heterosexual entre personas cis presenciales de a dos, y todo tipo de otra dinámica, otra narrativa que de alguna manera se desafilie, como de esta economía, que aparte está muy ligada a eso, a la idea de que tiene que haber un desarrollo, pero vinculado a una economía de satisfacción. Tiene que haber una descarga y tiene que haber una satisfacción. Todo este tipo de experiencias, más que pensar en la idea de la satisfacción, piensan en la idea del estímulo. O sea, no necesariamente están buscando una descarga, sino un estado de excitación constante. O sea, son como pura franela para la cabeza, franela para la imaginación. Hay un libro muy interesante de Tomás Laquer que se llama Una historia cultural de la masturbación, en donde él habla, por ejemplo, de cómo en el siglo XVIII empieza a haber como toda una especie de alarma muy fuerte en Europa en relación a pensar la masturbación como una práctica asocial del sexo, como una práctica que de alguna manera el Estado tenía que empezar a regular y a controlar, porque lo que hacían es que literalmente la gente perdiera la cabeza estando en su propia mente. Entonces, es súper interesante también como pensar esta idea de la fantasía, porque la fantasía cuando se empieza a cruzar con el sexo ofrece como toda una dimensión, digamos, como de posibilidades abiertas. O sea, justamente Lacan lo que dice es que lo problemático, por ejemplo, de
la novela. Acá vamos a ver algunas imágenes de, bueno, esto es rococó, es pintura rococó de Jean Honoré Fragonard. Son súper interesantes estas imágenes y son verdaderamente, si bien a la vista como de cualquier persona, como justamente el potencial erótico de estas imágenes puede pasar desapercibido, lo que hacían era ilustrar como una realidad doméstica de muchísimas mujeres en esa época que se refugiaban, por ejemplo, en el mundo de la novela. En esa época la novela estaba considerada como una plataforma totalmente nociva, de hecho muchos de los prejuicios que después se aplicaron, no sé, al cine, a la televisión, a los videojuegos, esta idea de, bueno, distorsiona la mente, distorsiona la imaginación. Lo mismo se pensaba en relación a la novela. La novela había que controlarla de alguna manera, porque lo que hacía era estimular Bien, nos queda muy poco tiempo. Bueno, entonces pasamos de esta experiencia, digamos, de recreación íntima que propone la novela. Acá tenía otra cosa más apuntada sobre la fantasía y sobre Teresa Dávila. No voy a llegar a tiempo, pero básicamente a mí lo que me interesa pensar a través de esta presentación es pensarla como una forma de dimensión erótica en donde se ponen en juego como relaciones complejas entre lo material y lo inmaterial. O sea, vinculados necesariamente justamente a las formas en las que las imágenes median nuestra experiencia con lo erótico. Por acá traje como distintos materiales, algunos materiales que tienen que ver con films y obras de animación para adultos de distintas épocas. Me interesa también pensar como esta dimensión de lo que implica la animación, porque cuando pensamos en animación, justamente como dice más arriba, animar tiene que ver con hacer que algo se ponga en movimiento, conferirle vida a algo que era inanimado, o sea, poner en movimiento algo que hasta el momento no existía. O sea, animar está muy vinculado justamente al efecto que produce imaginar. De repente, una realidad que no existía se evoca a través de la cabeza y se vuelve de alguna manera material. Traje otros casos de cómics pornográficos en donde aparece como muy fuertemente esta idea de cómo la imaginación produce una experiencia erótica. En estos cómics de Colleen Hoover, por ejemplo, podemos ver que una de sus protagonistas recurrentes, que es como una especie de hadita, lo que hace es directamente como ponerse a jugar con todo el dispositivo meta de la historieta. Y por ejemplo, en esta historieta se empieza como a franelear con las viñetas, que empiezan a aparecer cada vez que ella gime, aparecen más y más, y las viñetas la van acariciando. Y en esta pasa lo mismo, con el globito de la idea. Se le ocurre una idea y termina masturbándose con la lamparita de la idea. Después otra cosa que me interesaba pensar, ya estoy yendo como muy así para llegar. Tranqui, tenés un cachito más. ¿Un cachito más? Sí. Bueno, es la idea de los fans, de cómo los fans se vinculan, digamos, eróticamente y construyen comunidades eróticas a partir de un determinado tipo de afecto que ellos sienten hacia las imágenes. Bueno, acá vemos como distintas imágenes de fans. Acá vemos una fan en un concierto de Jimi Hendrix, o sea, totalmente como embelesada. Más abajo tenemos unos fans de David Bowie en el 76 llorando al ver a su ídolo. Me interesa mucho también pensar la identidad de fan como una forma de identidad que se define a partir de un tipo de afecto muy especial que se tiene por una imagen. O sea, básicamente el fan es alguien que siente mucho y que siente demasiado en relación a una determinada imagen. Y cuando pienso en imagen estoy pensando en una serie, en un libro, en un ídolo, etcétera, etcétera.
Bueno, acá podemos ver como distintas imágenes de los cuartos de fans y cómo ellos construyen, digamos, a través de las imágenes como espacios, digamos, como de recreación erótica y afectiva. Hay una película increíble de Peter Jackson que se llama Criaturas Celestiales, en donde, digamos, las protagonistas de la película está basada en un caso real de dos adolescentes, Juliette y Pauline, de Nueva Zelanda, que en los años 50, digamos, ellas construyeron como todo un universo. O sea, en esa época, obviamente, hablar de lesbianismo era algo absolutamente, digamos, imposible y proscripto. Entonces, la manera en la que ellas tenían de afectarse o de encontrarse tenía mucho que ver justamente con el mundo de los ídolos. Ellas eran muy fanáticas de un ídolo de ópera de esa época que se llamaba Mario Lanza, y a través como de todo ese amor hacia Mario Lanza, es como que ellas construyen como todo un universo de fantasía en donde su amor y su forma de afecto puede ser posible. Me interesa mucho pensar cómo los fans lo que hacen con las imágenes es convertirlas en espacios de habitabilidad sentimental y erótica para afectarse. Después, otra cosa que me interesa, y esta es una escena de Wedding Crashers, en donde uno de los personajes así se fastidia de una situación social en una boda y se va y dice: me iré a mi cuarto a pintar cosas homo. Y me interesa pensar ahí como la idea del amateurismo, cómo la noción del amateurismo está como íntimamente ligado a justamente a todas las creaciones que producen los fans. Hay una autora que se llama Vera Keller, que cuando piensa etimológicamente la palabra amateur, se encuentra con la figura del amador, y podemos pensar al fan justamente en este sentido. El fan es un amador, el fan es una persona que hace como de su conexión sensible, profunda con algo, una práctica. O sea, y eso es como todo este cruce entre estas dimensiones, entre sentir, amar, hacer. O sea, es algo que caracteriza al fan. El fan ante una imagen siente como cosas muy fuertes, muy intensas y muy poderosas. Y a la vez esa forma de receptividad lo impulsa al fan a crear, a producir. Y a crear y a producir también esperando que otras personas sientan cosas con lo que hacen. Acá tenía dos ejemplos como de distintos cómics. Uno en relación a la lectura de ficción erótica de fans, y otro en relación a justamente al acto de dibujar justamente pornografía derivada de esos universos, y como de todo el estímulo, toda la situación íntima que implica encerrarse a leer ficción erótica de fans y también como producirla. Este es de Alex Azar y este otro es de Alison Bechdel. Acá tenemos como distintos tipos de fanart, que son como estas formas de arte derivado que los fans producen de alguna manera para amplificar o extender como los universos narrativos y sensibles de los mundos que ellos adoran, y también darles una forma de uso erótico inmediato. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en esta idea como que se maneja en ciertos fandoms de que hay textos que son sagrados, entonces darles un uso erótico, ¿no? O sea, justamente las imágenes existen y son producidas para tener ese tipo de uso o facilitar esa forma de afectación erótica. Por último, para cerrar, me interesa pensar no tanto en una idea de erotismo que tenga que ver con algo que se encuentra en los objetos en sí. O sea, yo no creo que podamos definir de antemano qué es lo erótico, sino que ante todo lo erótico no es una propiedad de las cosas en sí, sino que es el efecto de una relacionalidad, o sea, es el efecto de un vínculo. O sea, me interesa pensar que lo erótico es el efecto de un vínculo apasionado en el que se encuentran implicados una imagen y sus respectivos usuarios. Entonces,
es como una dimensión que de alguna manera viene como a ampliar o a reformular la idea de lo que entendemos como pornográfico, como erótico. Y lo pienso desde el lugar de la perversión, o sea, pensando positivamente justamente el tema de la perversión, porque la perversión implica justamente toda aquella forma de sexualidad que se viene a desviar como de esa economía tan autoritaria que es ese principio del descargo y de satisfacción. O sea, todas estas formas que implican profundamente la imaginación de las personas, lo que hacen es transformar a la sexualidad como en una fuente inagotable y dinámica de estímulos y también de encuentros.